Bendiciones, hermanos, que Dios nos siga ayudando y protegiendo. En este momento vamos a ver un tema que tiene por título La injusticia. Nuestro texto dorado lo encontramos en 1 de Juan 3:7. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. Quizá la mayoría de nosotros hemos escuchado la historia de Robin Hood, aquel que robaba a los ricos para darle a los pobres. En la historia, Robin Hood es el héroe y sus víctimas los ricos, o sea, ellos eran los malos. Pero si esta historia fuese real o se llevase a la realidad, aunque los pobres aplaudiesen las hazañas de Robin, Dios no, porque el Señor dice, no robarás. Nosotros tenemos un concepto de lo que es justicia y lo que no lo es. Incluso podemos llegar a emitir sentencias sobre los actos de nuestro prójimo, pero esto a la manera de lo que nuestro ser percibe. Mas Dios es muy distinto a nosotros y es por eso que nos ha dejado su palabra para que podamos saber cuál es la verdadera justicia. Veremos a través de la palabra de Dios qué es la justicia del Señor en las diferentes esferas de nuestra vida. En el mundo hay ricos y pobres. El pobre es quien más limitaciones tiene y Dios siempre está atento al trato que se le da al pobre y siempre les hace justicia. En relación a su salario dice, no oprimirás al jornalero pobre y menesteroso, ya sea de tus hermanos o de los extranjeros que habitan en tu tierra dentro de tus ciudades. En su día le darás su jornal, y no se pondrá el sol sin dárselo, pues es pobre, y con él sustenta su vida, para que no clame contra ti a Jehová y sea antipecado. Deuteronomio 24, 14 al 15. Hasta de su ropa nos dice, y si el hombre fuere pobre, no te acostarás reteniendo aún su prenda. Sin falta le devolverás la prenda cuando el sol se ponga, para que pueda dormir en su ropa y te bendiga, y te será justicia delante de Jehová tu Dios. Deuteronomio 24, 12 al 13. Y en cuanto a sus derechos, agrega, el que oprime al pobre para aumentar sus ganancias o que da al rico, ciertamente se empobrecerá. Proverbios 22, 16. La traducción del lenguaje actual dice, el que roba al pobre para hacerse más rico, acabará en miseria. En relación al comercio nos dice, Deuteronomio 25, 13 al 16, no tendrás en tu bolsa pesa grande y pesa chica, ni tendrás en tu casa efá grande y efá pequeña. Pesa exacta y justa tendrás, efá cabal y justo tendrás, para que tus días sean prolongados sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. Porque abominación es a Jehová tu Dios cualquiera que hace esto y cualquiera que hace injusticia. Pero ¿cómo es la justicia de Dios? Isaías 33:1 dice, ay de ti que saqueas y nunca fuiste saqueado, que haces deslealtad, bien que nadie contra ti la hizo. Cuando acabes de saquear, serás tú saqueado, y cuando acabes de hacer deslealtad, se hará contra ti. Proverbios 11:24 nos dice también, hay quienes reparten y les es añadido, y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. La forma en la que Dios hace justicia no es la misma manera en la que la hacemos los seres humanos. Lo que nosotros creemos se debe castigar severamente, Dios obra con misericordia. Y lo que creemos debe ser premiado, Dios lo condena. Pero eso es porque el Señor conoce y ve más allá de lo que nosotros apreciamos. Un ejemplo es el caso del rey David, cuando obró mal y le fue enviada palabra por medio del profeta Natán. Segundo de Samuel 12, 1 al 6 dice, Jehová envió a Natán a David, y viniendo a él le dijo, habían dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso, y durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él.
Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán: vive Jehová, que el que hizo tal es digno de muerte y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. David, al escuchar la historia, dictó la forma en la que se debía de hacer justicia en ese caso, sin saber que él era el de la historia. Porque el capítulo 12, verso 7a dice: entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. Dice la Biblia: bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Pero en este caso, David consideró que lo justo era que muriera quien había hecho este acto infame. Pero la justicia de Dios fue brindarle misericordia. Segundo de Samuel 12:13. Entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Si hubiese dependido eso de David, David hubiera muerto por sus propias palabras. Pero Dios, que conoce el corazón y su forma de obrar la justicia es tan justa, aunque para nosotros pareciera injusto, Él dio misericordia a David, porque Dios es bueno. Dios es justo. Nosotros no conocemos el trasfondo de las acciones de nuestro prójimo, pero Dios sí lo sabe. Dios sabe cuándo se debe castigar y cuándo se debe brindar su misericordia. Pero nuestra confianza es que Dios hace justicia a quien debe hacerse justicia en el momento más indicado. En cuanto a los pecados de la humanidad, nos dice Ezequiel 33, 18 al 20: luego dirán los hijos a tu pueblo: no es recto el camino del Señor, el camino de ellos no es recto. Cuando el justo se apartare de su justicia e hiciere iniquidad, morirá por ello. Y cuando el impío se apartare de su impiedad e hiciere según el derecho y la justicia, vivirá por ello. Y dijisteis: no es recto el camino del Señor. Yo os juzgaré, oh casa de Israel, a cada uno conforme a sus obras. Que el Señor nos bendiga y nos guarde. Amén.